Tauro, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito en mi canal, pues qué gusto verte de vuelta. El arcángel que te va a estar acompañando esta semana, vamos a quedarnos con esta carta, es el arcángel Gabriel. Muy bien. Y esta es la carta del Caballero de Bastos. Esto te habla de una semana de mucha confianza para ti, una semana donde vas a tener muchísimo entusiasmo, coraje, fuerzas. El carisma también lo vas a estar teniendo muy fuerte en ti, una energía muy positiva en donde, Tauro, esta semana vas a estar tomando acción, cosas que estaban pendientes, energía en donde estabas procrastinando, donde no estabas haciendo las cosas, que estabas dejándolas para un lado, todo lo que habías dejado a última hora. Esta semana yo te veo, mira, recogiendo todo eso y poniendo tu vida, tu casa, tu trabajo, tu familia en orden. Va a ser una semana en donde ustedes van a estar conectando con algo que verdaderamente te apasiona también, Tauro. Para cada uno de ustedes puede ser algo distinto, pero esa gran pasión por la vida, esa gran pasión por una causa en particular va a estar fuertemente activada también, Tauro, para ti. Y es una sensación en donde te vas a sentir protegida, protegido por Dios, por el universo, por tus seres queridos que están desde el más allá, porque vas a tener como una sensación de confianza, como nunca lo habías experimentado antes, ¿eh? Y recuerda también que durante mis lecturas yo te estoy transmitiendo energía positiva, te estoy transmitiendo muy buenas vibras para ti. Y lo que estoy viendo es eso en donde, como si tú supieras para dónde vas, esta semana te vas a sentir así, con una fuerza, una seguridad de que todo va a salir bien. Como si hubieses viajado al futuro y te das cuenta de que las cosas que tú quieres, Tauro, se van a dar, y tienes entonces esa seguridad de que pues no importa lo que pase, lo vas a obtener. Esa es la actitud con la que te estoy sintiendo para ti esta semana. ¡Qué belleza de energía, Tauro! ¿Eh? ¡Qué espectáculo! Bien. Tu mente, tu corazón, y qué podría bloquear tu felicidad esta semana. Pues sabes muy bien que yo siempre en mis lecturas con mucho amor te presento lo que veo, lo bueno y lo no tan bueno, para que estemos preparados. La mente esta semana. Veamos, a ver así. Ras. En la mente tenemos la carta de la paciencia. ¿Ves? Esa energía de saber que las cosas se van a dar a pesar de que no tengas certeza del todo. En tu corazón tenemos la carta de el rayo. ¿Y qué podría bloquear tu felicidad? Lo vamos a descubrir en un instante. Mira. La carta de la paciencia en tu mente está súper clara. Hay que tomar las cosas con calma, hay que esperar. Si bien es cierto que tú vas a estar teniendo esa actitud de que tú puedes, de que tú lo vas a lograr, de que las cosas se van a dar como tú quieres, todo requiere siempre paciencia. Y tu mente va a estar con esa energía, calma, que las cosas se van a dar a su debido tiempo, pero ya está en marcha el plan para que todos tus sueños se concreten. Recuerda que en esos planes tú tienes que tomar acción también, eso no pasa así por amor al arte. Algo que has estado esperando con esta carta de la paciencia en tu mente va a llegar. No te desesperes. Ese es el mensaje. No te desesperes. Eso viene para ti. Eso es tuyo ya. Decrétalo de esa manera. Eso es tuyo. Y quédate conmigo hasta el final del video, pues te voy a dar el mantra de la semana. El mantra que vas a estar repitiendo toda la semana para que puedas de esa forma canalizar estas energías positivas y decretarlas para que sean absolutamente tuyas. En tu corazoncito está la carta del rayo. Esa carta del rayo representa la carta de la torre en el tarot. Y hay algunos de ustedes con esta carta que podrían estar experimentando durante esta semana algún tipo de desilusión amorosa o algún tipo de sensación tal vez así como de decir, esto no se me va a dar. Entonces yo veo conflicto esta semana entre tu mente y el corazón. Una mente que está diciendo todo se va a dar con calma, se van a dar las cosas, y otra parte en el corazón, para algunos de ustedes ruptura amorosa, para otros de ustedes simplemente desilusión de que tus planes o tus sueños no se han dado. Ese es el sentimiento que algunos de ustedes van a tener. Tienen que luchar en contra de ese sentimiento, Tauro, porque las cosas sí se van a dar, sí lo vas a lograr. No permitas caer en ese hoyo
de negatividad, porque sí se va a dar, con calma y paciencia. Déjame sacarte otra carta, pues no te voy a dejar con esa carta de la torre en el corazón. Vamos a ver qué más sale allí. Ese es el sentimiento, te vas a sentir así como perdido, perdida esta semana. Y la lucha entre tu mente y tu corazón. Entonces procura rodearte de energías, de personas, de cosas, de pensamientos, de mantras positivos, de afirmaciones positivas, para que no decaigas. Mira, más allá de la ilusión, es lo que sale en tu corazón. Para algunos de ustedes, y te vas a dar cuenta que todas esas preocupaciones que estabas teniendo esta semana no son fundadas, no son fundadas. No tenían razón de ser, todo estaba en ti. Y eso es lo que vas a darte cuenta esta semana. Entonces, no sufras por tus pensamientos. ¿Qué podría estar bloqueando tu felicidad esta semana? La carta de los sueños. ¿Qué bloquea tu felicidad? Tus sueños. ¿Por qué? Porque cosas que has estado queriendo que se den de ya para allá, o que has estado luchando, algunos de ustedes justamente desde hace mucho tiempo, todavía no se concretan. Y aquí las energías te dicen paciencia, ya viene, paciencia, viene. No pierdas las esperanzas, no pierdas la luz, todo va a cambiar para ti. Mantente con esta actitud que te está dando el arcángel Gabriel. Esa actitud de tomar acción, esa actitud de sentirte confiada, confiado, de tener coraje, fuerza. Mantente con esa energía. Veamos qué viene para ti también esta semana. Te voy a dar mensajes generales, que es lo importante que escuches esta semana. Y recuerda también que ya puedes entrar a mi página web jtarot7.com/eventos y comprar tu boleto para mi taller Un Día de Luz y Progreso junto a mí en Bolivia. La fecha del taller es en la ciudad de La Paz el sábado 22 de enero y en Santa Cruz el sábado 29 de enero del 2022. En mi página web jtarot7.com/eventos puedes comprar el boleto. A ver, ¿qué viene para ti esta semana? La carta del Sota de Copas, la carta del Mago y la carta del 3 de Oros. Una semana para no quedarte callada o callado. Una semana para hablar. Esa energía de la confianza, esa energía de tomar acción, es la energía en la cual tienes que enfocarte esta semana. Lo que tú quieras en tu vida está para ti siempre y cuando hables, siempre y cuando lo pidas. Y está esa energía aquí de no te quedes callado, no te quedes callada. Veo que algunos de ustedes esta semana también podrías tener una idea genial. Una idea que se podría hacer realidad. Un trabajo en equipo, una idea que luego se podría desarrollar. Ya sea en el trabajo que tienes en estos instantes, tal vez tú quieras aportar una nueva idea. Esa idea que tú vas a dar, la van a ejecutar. La van a realizar. Tal vez tú tengas una idea que quieres crear algo. Va a ser una muy buena semana para crear algo también para ti. Veo nuevas ideas, nuevos planes. Una semana de creatividad también muy, muy efectiva para ustedes. Wow, mira. 4 de bastos. Caballero de espadas. Y también cayó esta carta del 6 de oros. Que ni cuenta me di cuando cayó, pero cayó. Así que ahí está. Wow. Mira, con esta carta me están indicando de que para ti también esta semana yo los veo a ustedes aceptando una oferta. Principalmente si han estado planeando o pensando en comprar, alquilar una residencia o una casa, van a aceptar tu oferta. Recuerda que son mensajes generales, entonces una oferta que tú hayas hecho por algo que quieres comprar, ya sea como en subasta, ya sea que quieras comprar una casa y hayas pedido un préstamo, un apartamento, un terreno, un auto, algo que hayas querido comprar que es una compra grande. Si al inicio te habían dicho que no, esta semana podrían estarte conectando nuevamente, contactando nuevamente y te van a decir, ¿sabes qué, Tauro? Mira, podemos llegar a este acuerdo. Uy, me gusta eso. Y yo te veo, después que logras ese acuerdo, entrando en este nuevo lugar. Mira, también podría aplicar para algunos de ustedes en el aspecto del trabajo. Si estabas esperando entrar en un nuevo trabajo, pero el salario que te iban a estar pagando no era lo que tú estabas esperando, y
Y tal vez tú dijiste, bueno, no, muchas gracias, en verdad estoy esperando otra cosa. Tú rechazaste este trabajo, ellos se van a comunicar de vuelta contigo esta semana. Y te podrían estar diciendo, bueno, vamos a negociar. Anda, anda. Anda a esa negociación. Yo te veo entrando a este nuevo lugar. Mira, también podría ser una semana, está pendiente de algo que tú querías comprar, pero no pudiste haberlo comprado porque estaba muy alto el precio. Esta semana ese precio va a bajar y lo vas a poder comprar. Así que vuelve a investigar, vuelve a averiguar. Si es un boleto de avión, si es un artículo que tú querías comprar, esta semana va a bajar de precio algo que tú querías comprar y no lo habías podido hacer. Y ahora sí lo vas a poder obtener. También aplica para ti de esa manera. A ver, estoy esta semana mandándoles mensajes generales. Aquí, que tus guías te hablen de lo que ellos consideren que es importante para ti esta semana. Sabes que usualmente yo lo divido como trabajo, dinero, amor, bastante específico. Esta semana mis guías me están diciendo que te van a mandar mensajes de lo que necesites escuchar esta semana. A ver, ¿qué más? Y recuerda dejar tus deditos para arriba, compartir este video, de verdad que eso ayuda mucho a mi canal a que se mantenga presente aquí en YouTube. YouTube con su algoritmo es la manera en la cual pues ves si hay comentarios, si hay deditos para arriba, dice, bueno, vamos a compartirlo, y eso ayuda para que más personas también puedan recibir este mensaje. No tiene que ver con que, yo quiero tener más deditos para... No tiene que ver con eso, es cómo funciona el algoritmo de YouTube, y de esa forma pues este mensaje también puede llegar a otros guerreros de Tauro. Esta lectura aplica para ti como tu signo solar, ascendente, lunar, Venus. Siempre va a aplicar para ti. ¿Qué otro mensaje, Tauro, es importante que recibas esta semana? La carta del loco. Esto es maravilloso. La carta del caballero de bastos. Uy, qué belleza. Mira cómo ese 6 de oros de poquito se multiplicó al 10. Y me encanta cómo están estas energías de estos dos caballeros, el de espadas y ahora el de bastos, hacia ti, dirigidos hacia ti. Me encantan estas tonalidades también de amarillo que estamos viendo para ti. Si consideras algún color, tenga alguna prenda amarilla contigo, algo de vestir amarillo, eso te va a traer muchas energías positivas durante esta semana también. La carta del loco te habla de un nuevo comienzo, de un salto de fe. Y veo que para algunos de ustedes es eso que estaba detenido. Tal vez eso que estabas esperando, que tú dices, ¿cuándo se me va a dar? ¿Cuándo se me va a dar? Ya estoy perdiendo las esperanzas. Ya eso no se me va a dar. Ya no me lo van a dar. Sí te lo van a dar. Sí va a ser tuyo. Como les indico, para cada uno de ustedes es algo distinto. Lo que me encanta también de esta energía es cómo el dinero en las finanzas pasó de 6, donde aquí hay limitaciones en el dinero, a abundancia, con esta carta del 10 de oros. Ojo que también puede ser tú que estabas vendiendo o alquilando o querías hacer la subasta de algún tipo de artículo tuyo, Tauro, donde ahora vas a poder hacerlo y obtenerlo con la cantidad de dinero que tú necesitabas, con la cantidad de dinero que tú querías. Es una semana para tomar acción, una semana para hablar. No te quedes callada, no te quedes callado. Una semana donde vas a tener buenas y nuevas ideas que te van a abrir grandes y nuevos caminos. Una semana en donde algo que tú querías comprar, que estaba el precio muy alto, ahora lo vas a poder obtener. Y prepararte para el nuevo comienzo de vida, que está maravilloso. Manténgame al tanto en los comentarios de cómo se manifiesta esta semana para ti, ¿eh? Recuerda, al final viene el mantra de esta semana. Los números de la suerte para ti. Tenemos el 11, qué belleza, o sea, el 11. Y el 29, o puede ser también el 92, para algunos de ustedes tal vez. El número 11 o el número 29 significa algo, para otros son solamente números al azar. Y si juegas al azar, recuerda siempre hacerlo responsablemente. A ver, tenemos 49 deditos para arriba y casi 130 personas conectadas. Gracias. Pero ¿dónde están esos deditos? No van a recibir estas bellezas de mensaje. Tienes nuevamente el día de la suerte como el día martes. Mira, 2, 2, 2. Hay algo ahí fuerte con los mensajes de tus ángeles, ese número 222. ¿Ah? Mira, 1 y 1 suma 2. Tienes nuevamente el 2 acá y otro 2 acá. Tal vez algunos de ustedes reciban este mensaje justamente a las 22:22 o a las 2:22. A esa hora estés viendo el mensaje
Si es así, conecta con este mensaje, recibe la abundancia y la energía positiva que hay aquí para ti. Las cosas no tan buenas, solamente manténlas ahí al tanto. Pero wow, va a ser una gran manifestación si eso encaja. Si alguno de ustedes recibe este mensaje a las 11:29, muero. Me avisan. Y el consejo de parte de tu espíritu animal, ¿qué consejo te dan para esta semana? ¡Wow! Pero qué gran sincronización. Yo conozco a esta hermosa ave como una guacamaya. Ellos aquí en inglés le dicen parrot, como loro o perico, pero yo la conozco como guacamaya. ¿Tú cómo la conoces en tu país? Una ave hermosa. Y mira lo que te dice. Mira tus palabras. El número divino que te da es el número 45, puede ser el número 9, si lo sumas, o el número 54. Y fíjate que justamente en esta lectura te he estado diciendo, habla, exprésate, y justamente te sale el loro, la guacamaya. Ellos lo traducen así como los loros o perico. Pues yo conozco este animalito como las guacamayas y creo que hablan también, así como los loros. A lo que voy es que exactamente el mensaje que te estaba diciendo de expresar tu voz, de hablar, de no quedarte callado, es una semana en donde, Tauro, necesitas elevar tu voz. Eso va a ser importante para tu felicidad y para tu éxito. ¡Qué belleza! Y recuerda que ya puedes entrar a mi página web y comprar tu boleto para mi taller Un Día de Luz y Progreso en Bolivia junto a mí. Voy a estar en La Paz el sábado 22 de enero y en Santa Cruz el sábado 29 de enero, jtarot7.com/eventos. Ahí puedes tener este día junto a mí con este gran taller que voy a estar realizando. Espero que lo disfrutes. El mantra para esta semana: soy un imán, soy un magneto y atraigo abundancia a mi vida. Déjala allí en los comentarios o escríbela en un lugar donde lo puedas repetir toda esta semana. Soy un imán y atraigo abundancia a mi vida. Es el mantra y la afirmación para ti, para que decretes todo lo bueno. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar junto a mí en esta lectura. Te decreto de corazón a corazón, hoy y siempre, mucha luz y progreso.